Dios nos ha llamado a representar su reino en el mundo. Somos portadores de su verdad, mensajeros de su esperanza y testigos de su poder. Bienvenidos a Embajadores del Reino, con el pastor Octavio Moreno. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estamos con gozo, compartiendo con ustedes a esta hora este tiempo de estudio bíblico y meditación. En un programa anterior estuve hablando acerca de este tema de dónde están los muertos, pero hablé acerca de la resurrección como una doctrina fundamental para poder entender este tema. Hoy quiero tomar la segunda parte y es esa pregunta que me la hicieron muchas veces enseñando escatología. ¿Dónde están los muertos en este tiempo? Para eso tuve que estudiar la Biblia, meditar y, como les decía en la mención anterior de este tema, que hay varios conceptos, pero hoy quiero hablar más concretamente acerca de esto. En el libro de Job, capítulo 14, versículo 14, voy a leer un versículo de la Nueva Traducción Viviente que dice: ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. El libro de Job está hablando de este tema. Y luego quiero mencionar en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29 de la Reina Valera contemporánea, que nos dice: no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Note que aquí está hablando acerca de lo que pudiéramos llamar nosotros la resurrección y el tiempo que va a ocurrir entre la resurrección y el juicio de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que analizar esta pregunta con calma. ¿Dónde están los muertos en este tiempo? Cuando yo empecé a estudiar este tema, tuve que ir al fondo histórico. Y en el fondo histórico, en el libro de Génesis especialmente, encontré algo muy interesante. Y quiero mencionarlo porque hay que hacer una diferencia entre el lugar donde están los salvos, los creyentes redimidos y también los del Antiguo Testamento, y donde están los no creyentes o inconversos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque a veces nosotros nos olvidamos del Antiguo Testamento en cuanto a qué pasa con ellos, cómo fueron salvos, dónde están. Entonces, empecé a estudiar el fondo histórico y encontré, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 25, y quiero hablar aquí acerca de los patriarcas. Dice Génesis 25, versículos 7 y 8. Abraham llegó a vivir 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Exhaló su espíritu y fue reunido a su pueblo. Exhaló su espíritu y fue reunido a su pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Y dónde estaban reunidos para irse a reunir con ellos? Esas son preguntas que me surgieron a mí. Yo tuve que decir, bueno, ¿y dónde estaban? ¿Y quiénes estaban allá? En el mismo libro de Génesis, capítulo 35, hablando de Isaac, dice algo muy similar. Génesis 35, 28 y 29 dice: Isaac llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron.
Aquí está hablando de reunirse con su pueblo. En el anterior dice con sus antepasados. Aquí habla de reunirse con su pueblo. Y si vamos al capítulo 49 del libro de Génesis, versículo 33, nos dice lo siguiente, hablando de Jacob. Y cuando Jacob acabó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados, es decir, con Abraham, Isaac y los que estaban allá en esa reunión, ese pueblo. Entonces, asimismo, en el libro de Números habla de Aarón, que también fue a reunirse con sus antepasados, capítulo 20, versículo 28, y luego también encontramos que Moisés fue a reunirse también con sus antepasados. Entonces, tanto los patriarcas como Aarón, Moisés y otros líderes del Antiguo Testamento, dice que murieron y fueron a reunirse con sus antepasados. ¿Dónde está ese pueblo reunido? No dice que estaban dormidos, no dice que estaban inconscientes, pero tampoco dice que estaban juntamente con Dios en su presencia. Así que estaban en algún lugar. Luego, cuando vino Jesús, ya en el Nuevo Testamento, nos dicta una verdad muy importante. Cuando Él enseñó acerca de una historia que no es una parábola, sino una historia en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, habla de que había un hombre pobre que se llamaba Lázaro y un hombre rico que hacía banquete y disfrutaba de sus bienes mucho tiempo. Y el pobre Lázaro tenía que aún comer de las migajas que caían de la mesa de su señor. Y dice, y murió el Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y esa expresión era el lugar donde estaban los salvos del Antiguo Testamento, el seno de Abraham. Pero cuando ya vino el Señor Jesús, estableció ese lugar con otro nombre, y quiero ilustrarlo con la Biblia. Jesús murió en medio de dos ladrones. Uno de ellos criticó a Jesús y dijo, si puede, sálvese usted y nos salvas a nosotros. El otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo que Jesús era rey y Señor. Y Jesús, al que se arrepintió y lo reconoció como rey, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham es el mismo paraíso, es decir, un lugar con dos nombres. En el Antiguo Testamento se llamaba seno de Abraham, en el Nuevo Testamento habla del paraíso. Cuando nosotros analizamos ese lugar llamado paraíso, se refiere al tercer cielo donde están los salvados. Y quiero mencionar eso en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Él dice en esa carta lo siguiente. Quiero leer los versículos 2 y 3 del capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Subrayo, tercer cielo. Y sé que ese hombre fue al paraíso, es el mismo lugar. El tercer cielo y el paraíso es el mismo lugar, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le ha permitido pronunciar. Noten que Pablo fue hasta el tercer cielo en una visión espiritual, que él dice que no sabe si fue en persona o en espíritu, pero estuvo en el tercer cielo, que es el mismo paraíso. Entonces, para concluir este punto,
los salvos están en el paraíso o seno de Abraham. Los salvos. Pero hay otro ejemplo, el rico, dice la Biblia en la historia de Lucas 16, que fue al Hades. Y la palabra Hades es en griego, pero esa misma palabra en hebreo es Seol. O sea que el Seol y el Hades es el mismo lugar en dos idiomas diferentes. En hebreo es Seol, en griego es Hades, pero es el lugar de los muertos sin Cristo. Allá están ellos, los que no creyeron en el Señor o los que lo rechazaron y murieron en sus pecados. Están en el Hades y no hay forma de pasar de un lugar al otro. No puedo entrar en todos los detalles, pero los que están en el paraíso ya están seguros de su salvación y disfrutando de muchas bendiciones en ese lugar. Pero los que están en el Hades ya están en un grado de tormento, separados de Dios, porque no podrán salir de allí para ser salvos, sino que después serán condenados. Y aquí quiero dejar en puntos suspensivos, porque esos dos lugares, el paraíso para los salvos y el Hades para los no salvos o los inconversos, tenemos que desgranarlo y lo haré en el próximo programa para estar seguros dónde están los muertos y en qué condiciones y qué viene después. Espero que me acompañen en el próximo programa que estaré hablando de ese tema. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos en Embajadores del Reino. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos en 8 días con un nuevo mensaje para fortalecer tu fe.